Buenas noches. Yo sí que no saludé a nadie porque llegué tarde. Casi le doy un infarto a Marito. Siempre, todos los miércoles, yo le mando un audio a mitad de tarde a Mario, solo para molestarlo, que piense que le voy a decir que no puedo ir o algo, pero es para decirle otra cosa. Y lo hacemos pasando un poco mal al pobre Mario. Bueno, muy bien. Tengo que confesar que me fue difícil preparar la charla de hoy. Viste que a veces uno anda como contrariado y va y viene y que voy a hablar de esto y que lo cambia. Bueno, el deseo es que Dios nos hable hoy. El Señor me ha hablado por medio de su escritura. Últimamente yo voy a ser medio repetitivo. El último miércoles hablé de algo muy similar de lo que voy a hablar hoy. Pero bueno, el Señor trabaja en nosotros de una manera particular. Le voy a hacer una pregunta para arrancar y es, ¿qué es mejor? A ver qué me responden ustedes. ¿Ser orgulloso o humilde? Ahí está. Tenemos un disparatado. A ver otro. Ser mejor, ser humilde. Estamos todos de acuerdo, ¿no? La mentira o la verdad. Yo creo que nadie me va a decir la mentira. Hacerlo, no sé, ser envidioso de los demás o estar contento con lo que uno tiene. Todos me van a responder seguramente lo mismo. Hacer la voluntad de Dios o hacer lo que a nosotros se nos antoja. Todos van a responder probablemente lo mismo. Nadie me responde porque parecería obvia la pregunta, la respuesta a esta pregunta. Sin embargo, yo no sé si no está medio alto el micrófono, ¿puede ser? ¿O soy yo nomás? ¿No? ¿Está bien? Si la pregunta, o mejor dicho, si la respuesta a la pregunta es obvia, ¿por qué? Si todos sabemos que es mejor ser humilde que orgulloso, ¿por qué muchas veces nos encontramos siendo orgullosos? Sabemos, pero no lo hacemos. ¿Por qué muchas veces nos encontramos mintiendo si sabemos que la verdad es mejor que la mentira? ¿Por qué muchas veces nos encontramos deseando, envidiando, si sabemos que es mejor contentarnos con lo que el Señor nos ha dado? Los invito a abrir el libro de Romanos, capítulo 7, y acá nos encontramos con este mismo dilema que nos plantea Pablo en primera persona. Pablo viene hablando de la ley, ¿sí? De la función de la ley. Arranca el capítulo 7 haciendo una analogía con el matrimonio y que cuando una persona del matrimonio se muere, la ley matrimonial se destruye porque ya no hay quien. O sea, si tu pareja falleció, tu cónyuge falleció, no sos adúltero si te casás con otra, porque ya esa ley que los unía cadu- 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 caducó, gracias. Era para ser participativos. Caducó. En fin, viene hablando de la ley para con el pecado, de la ley para con el hombre, y llega al versículo 14, y quiero leer a partir del versículo 14. Perdón, Romanos 7, versículo 14. Dice así, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, aprueba que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que
Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Tremendo. Uno dice, este lo puedo escribir yo, pero Pablo, uno lo tiene a Pablo como en ese lugar, eh, y tiene sentido en esta búsqueda de por qué hacemos lo que sabemos que no tenemos que hacer. Pablo arranca hablando de la ley. Pablo intentaba también en esto no contrariar o no desprestigiar la ley, en cuanto el lector también era judío y decía, oh, pero pará, hasta acá hemos llegado con la ley, no me puede decir que la ley es basura. Pablo decía, la ley no te sirve para santificarte. La ley es la vara, te ayuda a darte cuenta que sos pecador. En cuanto existe ley, podemos ver el pecado. El pecado sobreabunda porque vemos la ley que marca que hay mucho pecado. En cuanto nadie me dice, si no hay una ley que determina que algo está mal, que mentir está mal, bueno, no estoy sobrepasando ninguna ley en cuanto miento. Ahora, cuando hay una ley que te dice que mentir está mal, al mentir estás incumpliendo la ley, estás incumpliendo el mandamiento y por tanto toda la ley. Ahora, Pablo te dice, está bien, la ley nos hace pecadores. No porque no haya pecado, sino porque la ley te muestra el pecado. Y además te está diciendo que la ley es inútil para santificarte porque no te da ninguna herramienta para cambiar. Ahora dice, pero la ley, arranca así este versículo 14, la ley es espiritual, porque la ley es el reflejo de la voluntad de Dios. Y todo lo que proviene de Dios es santo, es perfecto, es bueno, es espiritual, es lo que está bien, es el plan de Dios para nosotros, el primer mandamiento. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿verdad? Con toda tu mente. El que vive de esa manera recibe la bendición de Dios. Es el plan que Dios tiene para nosotros. No mentir, no robar, honrar a nuestros padres, a nuestra madre, esas cosas tienen bendición porque es la voluntad de Dios, es el plan perfecto de Dios para nosotros, es el corazón de Dios, es bueno. Pero Pablo dice, ¿yo soy qué? Carnal. La ley es espiritual, mas yo soy carnal. Cuando Pablo hace referencia a lo carnal, no está hablando de deseos superfluos o deseos mundanos, sino de esta naturaleza rota que tenemos, de esta herencia que nos viene de Adán, el hombre caído. ¿Sí? Pablo dice, yo estoy en un cuerpo de muerte, en un cuerpo que no tiene arreglo. Estamos rotos, hermanos. Estamos rotos. Y en cuanto estamos rotos, vamos a intentar hacer lo bueno, porque Pablo dice a partir del versículo siguiente, si lo encuentro se los leo. Bien, ahora sí estoy en la página correcta. Porque lo que hago no lo entiendo. Pablo dice, soy carnal y tengo pruebas de que soy carnal. ¿Saben cuáles son las pruebas? Que no entiendo lo que está pasando, porque yo lo que quiero hacer, no lo hago. Me sale para el otro lado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que odio, lo que aborrezco, lo que no deseo, lo contrario. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Pablo no está diciendo, mira, yo me doy cuenta, entiendo lo que tengo que hacer y camino hacia ahí. Pero en cuanto empiezo a caminar hacia lo correcto, a hacer lo bueno, me doy cuenta que no me sale, que estoy roto, que aunque intente hay algo que no me lo permite, no llego de la manera que me gustaría llegar. Y ahí es cuando me doy cuenta que la vara es más alta que mis capacidades. Que la ley, que lo que Dios pretende de nosotros, no lo vamos a alcanzar porque estamos rotos. Y pecamos una y otra vez, porque el pecado está en nosotros. Ahora, sigue diciendo, de manera que yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que
Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Miren qué interesante lo que plantea Pablo en esto. Dice, yo quiero hacer el bien. Pablo está hablando en tiempo presente. Si vemos hasta el versículo 14, es todo tiempo pasado. Pablo habla del hombre pasado, del hombre que no tenía esa conversión, del hombre sin Dios. Pero ahora habla Pablo en el presente. Pablo escribiendo esta carta a los romanos en tiempo presente dice, yo ahora intento y ahora no me sale. No es que el hombre pecaminoso antes de convertirse intentaba y no podía, no. Antes el hombre pecaminoso no le importa hacer el bien. Cuando nos arrepentimos pasan dos cosas, o cuando nos convertimos pasan dos cosas. Primero que creemos, hay fe, somos salvos mediante la fe, ¿verdad? Hay un creer en Jesucristo, pero hay una segunda cosa que pasa simultáneamente, que es el arrepentirnos. El arrepentirnos, la palabra arrepentirnos se usa muchas veces, yo la anoté porque era obvio que me iba a olvidar, metanoia, que es un cambio de mente, un cambio de los deseos de la mente y del corazón. Antes nosotros seguíamos el flujo natural de nuestra vida pecaminosa, siguiendo los deseos naturales de nuestro cuerpo, lo que nos parecía bien o lo que nos parecía mal. Ahora cuando creemos, eso cambia. Nos arrepentimos, significa que ahora lo que nos damos cuenta que es la vara de bien y el mal es la palabra de Dios. Nosotros íbamos para ahí y hay un cambio de mente que nos lleva para el otro lado completamente. Y Pablo dice, yo tengo ese cambio de mente, hay un cambio de mente, yo ahora procuro y quiero lo bueno, pero no me sale. C.S. Lewis dice esto, solo el hombre que se propone ser bueno se da cuenta de que es malo. Es como el que no sabe para dónde va, todos los ómnibus le vienen bien. Bueno, esto es lo contrario. Cuando vos querés ser bueno y querés seguir la voluntad de Dios y querés hacer las cosas santas, te das cuenta que no das en la talla. Que hay una lucha que compite internamente que te hace caer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo está diciendo, a ver, seamos claros, yo no tengo una vida de pecado, yo no deseo pecar, yo no me doy cuenta, digo, ¿qué digo? ¿Le digo la verdad o miento? Y lo pienso premeditadamente, digo, no, le voy a mentir porque me conviene más. Pablo no está diciendo esto. Pablo está diciendo, estoy roto. Y a veces hasta sin darme cuenta, una y otra vez me encuentro en una situación que me hace estar incómodo con lo que yo creo y siento y pienso. Pasa solo, se da. Me encuentro que ese viejo hombre está ahí, al lado mío, caminando junto conmigo. Hay un nuevo hombre, hay una regeneración, un hombre regenerado por Dios en cuanto soy salvo, transformado por el Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros. Pero el viejo hombre nos acompaña. Y digo esto porque Pablo no lo usa como una excusa, me dice, y bueno, pequé porque es el viejo hombre que mora en mí, que pecó. O sea, no soy yo, es el pecado. No está diciendo eso Pablo. Está diciendo, mi mente, mi intención es hacer el bien, pero sin querer peco. Mi cuerpo peca, lo que hay en mí peca. Y esto es un llamado para nosotros. Que a veces no nos damos cuenta el pecado que hay en nosotros porque ni siquiera procuramos hacer el bien. No hacemos esto que dice C.S. Lewis, que si el hombre se propone ser bueno se da cuenta que es malo. No nos damos cuenta del pecado porque lo superficializamos. Tengo un amigo que quiero mucho, lo admiro mucho. Una vez estaba contando una anécdota, éramos tres personas, éramos tres amigos, uno estaba contando una anécdota, los otros dos escuchando. No viene al caso quién es la persona, capaz que alguno por lo menos se da cuenta, pero en fin, la persona empieza a contar y dice, yo estaba en un momento en una misma ciudad, estaba en mi casa, estaba en una casa de otra persona, y me llaman por teléfono que están robando mi casa. Cuando me entero de esto, dice, me caliento tanto que si tuviera la persona parada enfrente mío la mato. ¿Y qué hiciste? Yo dije, salió corriendo y dice, no, en ese momento me di cuenta que
casi digo el nombre, sigo siendo el viejo hombre. Ahora está, pero te estaban robando la casa. No, pero yo procuro la santidad todos los días y había logrado cambiar a ese hombre. ¿Y qué hiciste? Nada, me fui a acostar. Dejó que sigan robando la casa porque le preocupaba más perder la santidad que las cosas materiales. Se enojó de más. Nos miramos con otro amigo y dijimos, te estás re loco. ¿Sabes cómo le parto a él con la cabeza de que me está robando la casa? Y nos reímos, lo naturalizamos. Y si me pasa esto, y vengo y les cuento, che, me estaba robando la casa y salí corriendo y nos agarramos a trompada y bueno, el ladrón se fue, está todo bien. Pero nadie va a ver el enojo que hubo en mí desmedido. Y si yo no estoy procurando ser bueno, preocupado por ser santo, tampoco me doy cuenta que me enojé de más. Solo aquel que está preocupado por ser verdaderamente santo se da cuenta que no logra la medida de santidad que Dios nos propone. Es un desafío para nosotros como cristianos, como iglesia, como creyentes. ¿Buscamos la santidad como nuestro principal desafío? ¿Buscamos amar y obedecer a Dios por sobre todas las cosas o lo relativizamos? Hay cosas que nos parecen más importantes. Pablo lo buscaba, su vida lo demostraba, pero en esa búsqueda se daba cuenta que no llegaba. La ley no nos da un camino, nos dice, esto es lo correcto. Si llegás, llegás, y si no llegás, no llegás. La ley no nos santifica. Ahora, hay una nueva criatura, hay una nueva naturaleza que opera en nosotros. Si abrimos el libro de Ezequiel, quiero encontrar la cita correcta, acá la tengo acá. Ya desde el Antiguo Testamento, Ezequiel 36, 26. Desde el Antiguo Testamento, el Señor nos viene hablando de este proceso de santificación. Y dice, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestro corazón de piedra, este corazón endurecido, y pondré un corazón de carne. Y os daré un corazón de carne. Y dice después en el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Desde el Antiguo Testamento el Señor viene diciendo, no se trata de la disciplina que vos intentes ser mejor persona. Puedes hacer todos los cursos, Reiki, yoga, lo que a vos se te antoje, pero no vas a lograr ser mejor persona, no vas a dar con la talla, porque estás roto. El pecado moramos en vos y no vas a llegar, no vamos a llegar. No se trata de cuánto podemos disciplinarnos como seres humanos, no se trata de disciplina, se trata de dependencia en Dios, porque el que puede guardar los preceptos, el que puede transformarlos en obra, es el Espíritu, el corazón de carne que el Señor puso en nosotros, es la obra del Señor en nosotros. Es el Espíritu Santo obrando mediante nosotros el que hace las buenas obras. Lo vimos en Gálatas el miércoles pasado, el miércoles que yo hablé, no me acuerdo cuándo fue, que era esta contradicción entre los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. De los frutos del Espíritu no hay ley. Van contra los deseos de la carne. ¿Sí nos dice? En Filipenses, no, nada que ver, yo les estaba diciendo cualquier disparate. Bueno, no marqué la cita, pero la palabra nos dice que el Señor pone en nosotros tanto el querer como el hacer. En Filipenses, ¿está bien? Bien, gracias. Salió sin querer. El querer como el hacer. No se trata de disciplinarnos, sino de buscar depender más de Dios. Ahora, Pablo está contrariado con esta idea. Se encuentra que él intenta hacer todo, pero está limitado. Y termina por ahí por el... ¿Para qué volvemos a Romanos si no? 7 dice,
porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, el mal está en mí. Estamos rotos, llegamos a la misma conclusión, pero que según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Lo quiero, lo anhelo, lo busco, pero en esa búsqueda no lo encuentro. Pero veo otra ley, hay una lucha interior en nosotros. Ahora, y quiero hacer hincapié en esto. Pablo viene hablando antes que el hombre que no ha creído, que no tiene una nueva criatura, es esclavo de Satanás y del pecado. El hombre sin Dios es esclavo del pecado. El hombre, y la mujer obviamente genérico, el hombre que se arrepiente y que cree, ya deja de ser esclavo de Satanás y pasa a ser esclavo de Dios por amor. Tiene un nuevo amo. Y una vez que estás en las manos del Señor, nada ni nadie te puede arrebatar. Ahora miren lo que dice y la palabra que usa Pablo acá. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra mí, contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo usa la palabra cautivo. Pablo te dice, la identidad que vos tenés en Cristo no se pierde por haber pecado, o por continuar pecando, o por haber cometido un pecado. Si te arrepentiste, si creíste, sos hijo adoptado de Dios por el resto de la eternidad. Tu identidad no se modifica. Ahora la palabra que usa es cautivo, es preso. Yo uso este paralelismo. Si en la Segunda Guerra Mundial están los alemanes contra los rusos, y los alemanes atrapan a un ruso y lo meten en un campo de concentración. ¿Ese qué es? ¿Alemán o ruso? Ruso. Está cautivo por los alemanes en un campo de concentración alemán, pero es ruso. Lo mismo pasa con nosotros. Cada vez que caemos en pecado, que el pecado nos tienta, cada vez que nos encontramos pecando, no cambia nuestra identidad. No hemos dejado de ser hijos de Dios. Estamos temporalmente presos. Y el Señor nos da la salida de ese cautiverio. Eso a mí al menos me da un bálsamo. Porque a veces el tropiezo es más de lo que nos gustaría. Pero podemos mirar a la cruz y ver que el precio que se ha pagado por nosotros es eterno. Y que la identidad nuestra está firme en Cristo. Y que podemos volver una y otras veces a los pies del Padre y Él nos recibe con amor. Porque ha pagado el precio por nuestros pecados. Y Pablo, en esta contrariedad que se encuentra acá, dice miserable de mí. ¿Cuántas veces decimos nosotros miserables de nosotros? ¿Cuántas veces realmente nos damos cuenta que procurando querer ser santos no llegamos? Me gustaría que sea más veces en mi caso. A veces guardo el pecado bajo la alfombra, lo relativizo. Si miro al costado como los fariseos encuentro pecadores peores. ¿Recuerdan? ¿Cuántas veces miramos el pecado que hay en nosotros y nos damos cuenta de lo grave que es? Es triste, pero a mí me pasa más de lo que debería, de lo que me gustaría, de lo que el Señor demanda de mí. ¿Y en tu vida? ¿Con quién está? No se acercaría. Y Jesús en voz audible le dijo, ¿sabes qué pasa? Hace toda una parábola, pero dice, el que mucho debe, a mucho se le perdona. Y no era que él no debía mucho, sino que no lo percibía, no se daba cuenta. La prostituta sí lo tenía bien claro. A veces a nosotros nos pasa eso. Vivimos con un aura de que somos mejores que el resto, porque nuestra vida no está tan mal. Pero nuestra vara de comparación no es el mundo, sino que es la santidad de Dios. Y cuando nos la vemos de frente a la santidad de Dios, tenemos que sentir lo que siente Pablo, miserable de mí. ¿Quién nos puede rescatar de este cuerpo roto? Y Pablo no se queda en ese lamento, sino que dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. La respuesta está ahí.
El que te puede salvar de ese cuerpo roto es Jesucristo. Lamentablemente, hasta el día que te mueras, el cuerpo ese va a seguir tironeando con nosotros. Cuando estemos en la presencia del Señor, la santidad será total y ese cuerpo ya no luchará contra nosotros. Pero mientras estemos en la tierra, sí. Pero tenemos una consolación. Tenemos un abogado que nos defiende porque hemos violado la ley de Dios, todos los que estamos acá. Y con un mandamiento que hayamos violado, hemos violado toda la ley. Y somos culpables del juicio y de la condenación. El otro día tuve una charla con un niño de la escuela dominical que me hizo pensar en Barrabás. ¿Recuerdan Barrabás? Yo no había prestado tanta atención, estos días estuve leyendo un poco más. Barrabás era un preso. Se menciona 4 o 5 versículos de Barrabás en toda la Biblia. Creo, si no me equivoco, que lo citan, yo lo tengo marcado, lo citan en todos los evangelios, ¿sí? Pero siempre las alusiones son muy pequeñas, que era un sedicioso. ¿Saben lo que es un sedicioso? Alguien que atenta contra el poder, ¿sí? Que la autoridad que está establecida no le gusta y quiere tomar la autoridad con las propias manos, quiere tomar el poder. Un revolucionario, ¿sí? Era un sedicioso. Y en ese acto de sedición, de intentar tomar el poder, mata a alguien. Así que es condenado por ambos delitos. ¿Cuán parecido con nosotros que la ley de Dios siempre fue para nosotros, el pecador, algo a lo que no pretendíamos someternos? Una ley que lo único que queríamos era arrebatarla, tener la autoridad, hacer lo que a nosotros se nos antoje. Es la naturaleza del hombre caído. Somos por naturaleza sediciosos contra la ley de Dios. Y en el intento de sedición, en el intento de hacer lo contrario a lo que Dios nos pide, más de una vez nos hemos herido a nosotros de maneras desagradables y hemos herido a la gente que nos rodea, como este hombre que mató por intentar tomar el propio poder. Ese hombre entra en la cárcel con una condena de crucifixión, porque la condena para el Imperio Romano de sedición era la muerte en una cruz. Sin tomar ninguna decisión al respecto, sin nada que pueda hacer, aparece otro hombre, Jesús, que decía ser el Mesías. Así que el sumo sacerdote y los religiosos de la época lo llevan y lo quieren inculpar también de sedición, de querer ser el rey de los judíos. Y en eso Poncio Pilatos, que era el gobernador, entra como en un tema. Yo no me doy cuenta tanto cuál es el delito de este hombre. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Ya que hay una tradición de que cerca de las Pascuas para los judíos liberaban a un preso, tenemos a dos. A este que no hizo nada, a Jesús, que no le encuentro la verdad cuál es el delito, cuál es la culpa. Y tengo a este, que la Biblia lo define como famoso delincuente, a este revolucionario, a este sedicioso que en la búsqueda de tomar el poder con sus manos también ha matado. ¿A quién liberamos? A Barrabás, gritaba la multitud. ¿Y qué hacemos con el rey de los judíos? Crucifíquenlo. Ese hombre, que no era culpable de nada, fue crucificado en una cruz. Y Barrabás, que sí era culpable, su condena era la cruz, salió libre. No sabemos más nada de Barrabás. No dice una palabra, o la Biblia no cita una palabra dicha por su boca. Pero es el símbolo de nuestra realidad, de nuestra vida. Nosotros sí somos sediciosos contra la ley de Dios. Nosotros sí merecemos la separación eterna con Dios por causa de nuestro pecado. Pero Dios mandó a Jesucristo no para sustituirnos en una cruz. Esa se la salvó a Barrabás. La cruz a nosotros no aplica mucho más que en que se cumple la profecía. Lo que pasa realmente es que Dios carga sobre él no lo físico que pasó en la tierra solamente, sino que toda la ley espiritual que nosotros hemos violado, la condena toda esa ley, la carga en la persona de Jesucristo, para que vos y yo ahora podamos, igual que Barrabás, quedar libre de la condena.
¿Qué hizo Barrabás? La Biblia no dice. Capaz que cambió de actitud, capaz que siguió siendo un revolucionario. No sabemos. Lo que depende de nosotros es qué vamos a hacer nosotros con esto. Un acto de injusticia tremendo. Un hombre que enfrenta a Pontio Pilatos no da argumentos, teniéndolos para ser liberado. Pudiendo no haber muerto en una cruz, decidió morir y ser entregado por vos y por mí, para que todo el pecado que hemos hecho tenga perdón y para que podamos tener un acceso con el Padre por el justo, o mejor dicho, el injusto, el justo por nosotros hizo injusto, para que podamos tener acceso a Dios. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, primera de Pedro. Cuando miramos esto, yo me pregunto y me propongo y les propongo. Yo me anoté 3 puntos. Tenemos que querer, o tenemos que reconocer que no podemos. Ir a una batalla creyendo que lo podés lograr por tus propios medios y no poderlos es frustrante. Tenés que reconocer que el poder de la santidad es una obra de Dios operando en tu vida, que no hay un manual, no hay una receta, no hay nada que vos puedas hacer para alcanzar la vara de Dios. El primer paso es reconocer que no podés, que no se trata de disciplina, sino de dependencia en Dios. El segundo paso que me anoté para mí mismo es buscar a Cristo con todo. Procurar la santidad en todas las cosas. Desesperadamente intentá alcanzar eso que ya sabemos que no vas a lograr, la santidad. Está atento a lo que haces, a lo que decís, a lo que pensás, a lo que sentís. ¿Cómo? Tercero, dependé de Dios en todas las cosas. Orá, meditá, adorá, estudiá, lee. Porque ya reconociste que no vas a poder. Pero en cuanto querés hacer lo bueno, tenés que buscar la fuente del único que puede dar cosa buena a nosotros, que es Dios. Pero un día te vas a encontrar de nuevo con el viejo hombre. De frente. Como si el tiempo no hubiera pasado. Como si todo lo que crees que avanzaste en tu vida espiritual se trunca. Y aparece un enojo de más, un odio de más, una envidia que no esperabas, un sentimiento que sentís que no puedes controlar. Y en ese momento arranca la espiral de nuevo. Reconocé que no podés. Viví en dependencia y procurá en cada cosa ser santo. Y una vez más, te va a volver a pasar lo mismo. Y una vez más, busca la dependencia de Dios. Ahora, en el próximo capítulo, Romanos 8, Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y que ese sea el aliento. Que estamos batallando una batalla que en la tierra no la vamos a ganar por nuestros propios medios porque Dios ya la ganó. Ya tenemos la victoria asegurada por la cruz y no por nosotros. Y que esa sea la motivación para cada día procurar ser santos. Oramos. Amado Padre, abrimos tu palabra y encontramos nuestra realidad plasmada en blanco y en negro. Inútiles nos sentimos más de una vez cuando intentamos hacer lo bueno y sin esperarlo, sin buscarlo, sin quererlo, nos damos cuenta que estamos rotos. Gracias por la vida de Pablo, que estuvo adelante, que vivió parecido a nosotros, que procuró ser santo. Gracias por Jesucristo, porque hoy podemos acercarnos a ti en esta total libertad, abrir nuestro corazón, pensar en nuestra vida, darnos cuenta de lo roto que estamos. Y cuando vemos a Jesús muriendo por nosotros, entregando su vida en un acto completamente injusto, no nos queda otra cosa que agradecerte, Padre.
por la misericordia y por ese amor que has tenido para con nosotros que no merecemos. Miramos nuestra vida y vemos injusticia. Te pedimos que nos continúes transformando. Realmente no queremos eso. Deseamos hacer tu voluntad y a veces hasta bajamos los brazos cuando nos damos cuenta que no podemos. Pero qué lindo es poder abrir tu palabra y encontrar este aliento. Encontrar a un Pablo que corrió adelante y nos dicen continúen, porque el camino es de santidad y la obra la hace Dios. Dios, queremos dejar nuestra vida, la iglesia en tus manos. Transfórmanos, rompe aquello que hay que romper, porque queremos en todas las cosas honrar tu nombre. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.